Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión vamos a dedicar el vídeo a una temática un poquito diferente. Normalmente estamos acostumbrados a ver vídeos de Excel y de Power BI. Bueno, pues en esta ocasión vamos a introducir una aplicación nueva de Microsoft que es Power Apps. ¿Para qué sirve Power Apps y qué es? Bueno, pues Power Apps es una aplicación que está en la nube. Necesitamos una suscripción de Office 365 para poderla utilizar y nos va a permitir realizar nuestras propias aplicaciones para llevarlas en nuestro smartphone, en nuestro iPhone y poderlas utilizar a nivel usuario. Es una aplicación que nos va a permitir realizar apps, aplicaciones, pero sin necesidad de conocer código, es decir, sin trabajar como si fuéramos un programador y tener que conocer los lenguajes de programación, sino que está pensada a nivel usuario. Entendiendo la lógica de cómo funciona la aplicación, vamos a poder realizar determinadas aplicaciones. Tiene un potencial increíble y bueno, para poder explicaros cómo funciona, vamos a realizar una breve aplicación sencillita, introductoria, que va a servir para llevar nuestras finanzas personales. Entonces, la apps que vamos a realizar va a tener una visualización como la que tenéis ahora mismo en pantalla. Esa sería la visualización que podríais tener en vuestro móvil una vez que la tengamos terminada. Y bueno, pues aquí tenemos en cada una de las tarjetas, pues tenemos un tipo de gasto, ¿vale? Que hemos realizado y lo que hacemos es que lo vamos incluyendo en nuestra app pues, cuando lo realizamos, ¿no? Pues mira, aquí me compro una revista que me ha costado 10 euros y que la he pagado en efectivo. O aquí fui a un museo que me costó 10 euros y que lo pagué con tarjeta de crédito. Y así sucesivamente, ¿no? Aquí tengo la nómina que es en positivo porque es un ingreso y que me lo han pagado por banco en julio. Bueno, pues aquí tengo la información. Si yo quiero más detalle de cualquiera de estos gastos o ingresos, bueno, pues aquí tengo todo el detalle, ¿vale? La fecha, el tipo, la categoría, descripción, importe y forma de pago. Si quiero modificar cualquiera de ellos, pues lo podría hacer aquí con el lápiz, ¿vale? Entro, modifico lo que quiero, le doy a guardar y me lo guarda. O si quisiera introducir uno nuevo, pues le doy aquí al más y me aparece el formulario para introducir la información. Bueno, pues vamos a ver cómo lo podemos realizar. Bueno, cuando creamos una app necesitamos obligatoriamente que esté vinculada con una base de datos, porque realmente para lo que va a servir la app es para interactuar con esa base de datos. Bien, vamos a poder introducir nuevos registros o borrar los existentes o modificar los que existan. Por lo tanto, de alguna manera tenemos que unirlo a una base de datos. Para hacer esa primera app, lo que vamos a hacer es utilizar información contenida en un Excel. ¿Vale? Normalmente en las apps es más interesante hacerlo con lista de SharePoint o con vinculado a servidores de SQL, pero por ser la primera app y por ser más didáctico, lo vamos a hacer a través de información contenida en un Excel. Bueno, os voy a enseñar la información que vamos a utilizar, que sería este fichero de aquí, datos vídeo 125, detalle de gastos e ingresos. Voy a hacer doble clic, lo abro y aquí tenemos la información que vamos a utilizar para nuestra app. Como veis es una tabla muy sencillita, ¿vale? Tenemos el campo fecha, que es en la que se produce el gasto o el ingreso, tipo, para diferenciar si es gasto o ingreso, categoría, para diferenciar sobre todo dentro de gastos, por diferentes tipos de gastos que pueda haber, otros, teléfono, alquiler, comida, ocio. La descripción, para introducir un texto manual que nos dé más información del gasto en concreto, el importe, que si es gasto va a estar en negativo y si es ingreso va a estar en positivo y la forma de pago que va a ser efectivo, banco o tarjeta de crédito. Bueno, pues esta es la información que vamos a utilizar. Cuando nosotros vinculemos esta información con nuestra app, nosotros desde nuestra app podremos introducir nuevos registros que se actualizará automáticamente esta base de datos o modificar los ya existentes o borrar alguno de ellos. Entonces, para que nuestro Excel funcione con nuestra app, es importante, inevitable, convertir esta información a tabla. Para convertirla en tabla, lo situamos dentro del rango de celdas que contiene la información, le damos un control T, le decimos que la tabla contiene encabezado, le decimos aceptar y ya lo tenemos convertido en tabla. Le vamos a dar un nombre a la tabla, diseño de tabla, y aquí le vamos a decir detalle info, por ejemplo, ¿vale? El detalle de la información que vamos a utilizar para nuestra app. Le damos enter, de manera que cuando yo busque detalle info, me va a venir a buscar esta información. Bueno, pues una vez que lo tengo ya convertido en tabla, le doy a guardar. Y además es importante para poderlo utilizar en Power Apps, subirlo a nuestro OneDrive. Por lo tanto, yo lo voy a guardar en el OneDrive. Voy a venir aquí a archivo, guardar como, voy a elegir OneDrive, ¿vale? Que yo lo tengo sincronizado con mi escritorio y lo dejo con el mismo nombre, pero lo voy a guardar en OneDrive. Aquí veis que lo tengo OneDrive Rosa María Bravo Nufrio, ¿vale? Le digo guardar. Ya lo tengo guardado y una vez que lo tengo guardado para que no entre en conflicto con nuestra app, lo que vamos a hacer es cerrar el Excel. Cierro Excel
Y fijaros, lo tengo aquí guardado y lo tengo dentro de OneDrive. Aquí lo tengo, que es el fichero que acabo de guardar, ¿vale? Detalle vídeo 125, detalle de gastos e ingresos. Estos son de pruebas anteriores que he estado realizando. Bueno, pues una vez que ya he visto que lo tengo subido aquí en OneDrive, lo que vamos a hacer es irnos a nuestro explorador. Bueno, pues para irnos a nuestro explorador y comprobar primero que está subido en OneDrive, lo que vamos a hacer es irnos a nuestra página de Office, ¿vale? Es necesario tener una suscripción de Office 365 para poder realizar para poder utilizar Power Apps. Vale, me voy aquí a office.com y fijaros, aquí tengo mis aplicaciones a las que yo tengo derecho en función de la suscripción que yo tenga. ¿Vale? Aquí tengo Word, tengo la versión Word de nube, de Excel, PowerPoint, tengo OneDrive, tengo OneNote, SharePoint, Team. Bueno, pues aquí tengo una serie de aplicaciones, ¿no? Y aquí abajo tengo Power Apps. Lo primero que voy a hacer es comprobar que realmente mi fichero está en OneDrive. Me voy a ir aquí a OneDrive y fijaros que aquí tengo el fichero que acabo de subir, ¿vale? Que de hecho me pone hace un minuto, lo he subido, ¿vale? Ese es el fichero que yo voy a utilizar con la información para hacer mi app. Y si yo quiero entrar en Power Apps, bueno, pues si yo quiero entrar en Power Apps lo puedo hacer desde la página de Office, Office.com, aquí haciendo un clic, entraría en Power Apps. Aquí está. O si no quiero pasar por la página de Office, lo que puedo hacer es directamente introducir makepowerapps.com y accedería a la misma página, ¿vale? Es decir, si yo me voy aquí, makepowerapps.com, accedo a la misma página a la que he accedido hace un momento, ¿vale? Es decir, desde Office aquí, Power Apps, llegaría aquí, ¿vale? Que es la misma página que es powerapps.com. Bueno, voy a cerrar para no tener páginas duplicadas. Vale, me voy aquí en Power Apps. Bueno, pues esta es la aplicación nube Power Apps. ¿Y aquí qué tenemos? Pues fijaros, como os digo, para crear una aplicación tiene que estar vinculada con una base de datos. Entonces podemos hacerlo de dos maneras. Bien, podemos hacer una aplicación partiendo de unos datos que ya existen, que sería esta primera opción que tenemos aquí, o bien podemos crear una aplicación en blanco y posteriormente vincularlo con una base de datos, que serían las opciones que tenemos aquí. Como estamos iniciándonos en Power Apps, es mucho más didáctico hacerlo a partir de datos, que es la opción que vamos a utilizar. Si estuviéramos más acostumbrados a manejar Power Apps, lo podríamos crear una aplicación en blanco y después lo vincularíamos con un origen de datos. Además tenéis aquí vídeos para profundizar un poquito y aquí tenéis aplicaciones, esas son mis aplicaciones que yo tengo realizadas y bueno, pues aquí irán apareciendo todas las aplicaciones que vayáis haciendo. Bueno, pues como lo que yo voy a hacer es utilizar información que tengo en OneDrive y lo voy a hacer mi aplicación la voy a hacer a partir de datos que ya tengo en una base de datos, bueno, pues primero que tengo que decirles es dónde están esos datos, ¿vale? Entonces aquí tengo una serie de opciones, tengo Dataverse, SharePoint, Excel Online, SQL Server y fijaros que aquí tengo otros orígenes de datos. Y estos orígenes de datos, fijaros todos los orígenes que yo puedo utilizar. Yo tengo aquí dos conexiones. Tengo una conexión con OneDrive y otra con SharePoint. ¿Conexión qué significa? Bueno, pues unir la aplicación de Power Apps con el origen de datos, ¿vale? Para ello creamos una conexión. Tengo una conexión creada con OneDrive y tengo otra conexión creada con SharePoint. Pero fijaros aquí en nueva conexión todas las conexiones que podemos crear a cuántos orígenes de datos, todos estos, ¿vale? Aquellos que tienen el diamante significa que son de pago, que necesitan un pago adicional. Y bueno, vosotros si no tenéis creada la conexión, tenéis que buscar OneDrive, OneDrive personal o OneDrive empresa. Hacéis un clic, os pedirá que incluyáis vuestros credenciales, es decir, vuestra dirección de correo y vuestro password, y creará la conexión automáticamente. Si la información la tenéis en SharePoint, pues igual, seleccionáis SharePoint, os va a pedir vuestras credenciales, le decís OK y crea la conexión. Bueno, como yo tengo creada ya la conexión con mi OneDrive, no es necesario que lo haga. Y le voy a decir OneDrive. Entonces va a ir a buscar los archivos y dentro de OneDrive yo tengo estos tres archivos. Bueno, pues le voy a decir que quiero utilizar este de aquí. Va a buscar todas las tablas que hay dentro del Excel, que en este caso tenemos una, que hemos llamado detalle info. Fijaros lo importante de que la información que subamos de Excel esté convertida en tabla. Si no estuviera convertida en tabla, aquí no aparecería nada y no podríamos vincular nuestra app con nuestro Excel. Por lo tanto, importante que esté convertido en tabla. La selecciono, si hubiera varias tablas habría varias, seleccionaría la que yo quiero utilizar, le digo conectar. Y fijaros, está conectando la app con mi Excel.
y está creándome una app, así, automáticamente. Tarda un poquito. Bueno, me da un mensaje de bienvenida y aquí tengo mi app, fijaros. Ya me ha creado una app. ¿Cómo está distribuida la pantalla? Esta es la versión nube de Power Apps, de donde vamos a trabajar para realizar nuestra aplicación y realizar los cambios que necesitemos. ¿Cómo está distribuida esta pantalla? Pues fijaros, aquí arriba tenemos una serie de pestañas. Las aplicaciones de Office tienen todas una lógica muy parecida, lo cual se agradece. Aquí tenemos una serie de pestañas, ¿vale? Bueno, para insertar diferentes objetos en la aplicación, forma de vista, de origen de datos, de multimedia, colecciones, variables, acciones. Bueno, nos vamos a centrar en configuración. Y en configuración nos permite darle un nombre a la aplicación, ponerle un icono que nos sirva para diferenciarlo del resto. Bueno, le vamos a dar un nombre a la aplicación, le vamos a llamar app gastos familia, ¿vale? Y aquí le ponemos app para introducir información de gastos e ingresos familiares. Aquí elijo el icono de la aplicación o puedo agregar una imagen si quisiera y vamos a elegir, por ejemplo, vamos a elegir, pues fijaros, la cara riéndose, ¿no? Que nos animemos un poco. Aquí elijo el color de fondo. El color de fondo va a ser, por ejemplo, este de aquí. Bueno, pues esta va a ser el icono que me va a servir para identificar la aplicación que acabamos de crear. Cuando la tengamos creada, tendremos que ir a la App Source, descargarnos la aplicación de Power Apps y cuando entremos en Power Apps tendremos un listado de aplicaciones con todas las que vayamos creando. Una de ellas tendrá este icono con este nombre que es la que estamos creando ahora mismo. Bueno, ¿qué más tenemos aquí en mostrar? Bueno, pues en mostrar tenemos dos opciones. La podemos mostrar en orientación vertical u horizontal. Si está pensada para utilizarla en móvil, es mejor dejarla con orientación vertical. Si estamos pensando utilizarla en tablet, pues es mejor hacerla con orientación horizontal, ¿vale? Yo como quiero utilizarla en móvil, la voy a dejar en vertical. Y hasta aquí tendríamos que hacer aquí en configuración. Bueno, pues ya le he dado aquí el nombre a la app, aquí lo tenéis, ¿vale? Y le he dicho que lo voy a hacer para móvil. Bueno, pues si yo quisiera ver la visualización previa de esta app, lo que tendría que hacer sería irme aquí a la derecha a este icono con el triangulito. Y aquí tengo la visualización previa. Así sería como lo vería yo en mi móvil. ¿Vale? Aquí está. Si yo quiero ver el detalle de cualquiera de los gastos, le doy a la flechita. Si quiero modificar cualquiera de ellos, le doy al lápiz. Si quiero borrar, le daría aquí, que no quiero borrar. Si quiero incluir uno nuevo, le daría al más y me aparecería el formulario. Bueno, pues aquí tendría mi aplicación tal cual yo la tendría en el móvil. Pero yo quiero modificar determinadas cosas. Bueno, fijaros, aparte del menú que tenemos aquí arriba, de las pestañas que tenemos aquí arriba, bueno, pues si seguimos investigando, bueno, en función de la pestaña, aquí nos aparecen una serie de iconos, ¿vale? En función de la pestaña que elijamos. Aquí a la izquierda, importante, una serie de iconos. Aquí tenemos vista de árbol. ¿Qué es esto? Pues fijaros, la app al final se compone de pantallas. Nosotros vamos pasando de una pantalla en otra y cada pantalla se compone de objetos. Por lo tanto, aquí en vista de árbol lo que me sale es en forma de lista las diferentes pantallas que tiene mi aplicación. Que esta aplicación tiene tres pantallas: Browse Screen, Detail Screen y Edit Screen. ¿Vale? Fijaros cómo va cambiando la pantalla a medida que yo selecciono una u otra. Y dentro de cada una de ellas, si le doy al desplegable, me voy a Browse Screen. Aquí me aparece cada uno de los objetos que componen esta pantalla, ¿vale? Esta pantalla tiene diferentes objetos. Aquí tiene uno, otro, 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 ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo yo seleccionar los objetos? Pues bien, los puedo seleccionar aquí en el listado y automáticamente me indica qué es lo que estoy seleccionando, o bien lo puedo hacer aquí en la pantalla inicial, ¿vale? Aquí en la pantalla central puedo seleccionar también cuál es el objeto sobre el cual yo estoy interactuando. Por lo tanto, aquí me va a aparecer en forma de lista las diferentes pantallas y dentro de cada una de las pantallas los diferentes objetos que componen la pantalla, ¿vale? ¿Qué más? Tengo aquí un más que me va a servir para seleccionar nuevos elementos para introducir o para interactuar con mi app, ¿vale? Aquí tengo de entrada, pues para insertar un nuevo botón, una lista desplegable, una casilla, para mostrar,
diseño, galería, para poner galería de fotos, multimedia, bueno, pues para introducir una cámara, por ejemplo, en nuestra app, que tengamos una cámara en nuestro propio móvil para poder subir imágenes a nuestra base de datos, para grabar un vídeo, micro, formas, bueno, pues aquí tenéis los diferentes elementos que podemos incorporar en nuestra app. Como veis, esto tiene muchísimo potencial. Bueno, aparte del más, tenemos aquí otro icono en forma de prisma que sería para los datos, es decir, sería para agregar nuevos datos, ¿vale? Yo aquí tengo seleccionado la conexión con OneDrive, que es donde está incluido el fichero que estoy utilizando para vincular mi app con mi base de datos. Podríamos incluir más, ¿vale? Le damos aquí al más y podríamos incluir más. Aquí tendríamos para cargar archivos multimedia, de imagen, de vídeo, de audio que vamos a utilizar en la app y tenemos herramientas avanzadas en las que no vamos a entrar. Por lo tanto, de aquí de la izquierda, importante, vista de árbol con un listado de las pantallas que componen nuestra aplicación y dentro de cada pantalla un listado de los objetos que componen cada pantalla. En la parte central tengo la visualización de la pantalla en concreto y a la derecha tengo otra zona con dos pestañas, propiedades y avanzado. ¿Esto para qué va a servir? Bueno, pues en función de lo que tengamos seleccionado de nuestra aplicación, tenemos una batería de opciones que podemos utilizar para hacer modificaciones. Si yo selecciono, por ejemplo, Browse Screen, bueno, pues tengo aquí propiedades y tengo aquí avanzado, ¿vale? Y esas son las opciones que yo puedo utilizar con esta pantalla. Si yo le doy al desplegable, por ejemplo, selecciono el icono del más, bueno, pues aquí me salen propiedades y en avanzado. Y aquí tengo un montón de opciones que yo puedo utilizar para interactuar con este objeto. Es decir, en función del objeto que tengamos seleccionado, aquí tenemos opciones para interactuar. ¿Vale? Normalmente todo lo que está incluido en propiedades tiene que ver con el diseño, más con el diseño del objeto en concreto y avanzado tiene que ver más con la programación, con lo que hace, con las acciones que hace ese elemento. ¿Vale? Bueno, ¿qué más? Si nos vamos aquí a inicio, tenemos aquí una serie de iconos que normalmente son los más recurridos o los que más se suelen utilizar cuando queremos modificar el diseño de alguno de los objetos. Por ejemplo, si yo me voy aquí a la lupita, bueno, pues yo, por ejemplo, si quiero cambiar el relleno, me voy aquí y le digo, pues mira, quiero poner este fondo. Pues ya lo he cambiado, ¿vale? Esto mismo lo puedo hacer aquí. Aquí tengo todas las opciones, pero son tantas que a veces nos cuesta encontrarlo y bueno, pues muchas veces las que más se utilizan son las que tenemos aquí en esta línea de iconos, ¿vale? Si yo me voy aquí abajo, bueno, pues esto que acabo de realizar lo podría haber realizado también aquí, ¿vale? Si yo, por ejemplo, le doy esto, ¿veis que me lo cambia? ¿Vale? Si yo me voy aquí y le digo esto, me lo cambia, ¿vale? Es lo mismo. Bueno, por lo tanto, tenemos aquí el listado de pestañas. En función de la pestaña que elijamos, nos cambian los iconos que están justo debajo. Tenemos este listado de iconos también muy importantes, este de lista de árbol, con el listado de las pantallas. Dentro de las pantallas, cada uno de los objetos que componen cada pantalla. El más para introducir nuevos objetos en la aplicación. Datos a utilizar, archivos multimedia y herramientas avanzadas. Y a la derecha, en función de lo que tengamos elegido, bueno, pues podemos modificar propiedades y avanzado. Además, tenemos aquí pues una lista de formulación, ¿vale? Bueno, entonces, si yo quiero modificar un poquito mi aplicación, ¿cómo lo tendría que hacer? Fijaros, en la primera de las pantallas, por ejemplo en Browse Screen, aquí me aparece alquiler, mes, junio y banco. Imaginaros que yo me interesa que me aparezca el importe, ¿vale? Que es un campo importante para mí. Bueno, pues lo puedo modificar, ¿vale? Yo voy a seleccionar esta primera etiqueta, ¿vale? Voy a hacerla un poquito más grande. Voy a coger la etiqueta de banco, la voy a bajar un poquito y le voy a decir que quiero insertar una nueva etiqueta. Entonces, para ello voy aquí a insertar, texto, etiqueta. Aquí la tengo. Voy a cambiar un poquito el tamaño, lo voy a poner a un tamaño 19. Vale, y aquí le voy a decir que en lugar del gasto, lo que yo quiero es que me aparezca el importe. ¿Vale? Entonces, fijaros, aquí en esta etiqueta que yo acabo de crear, me aparece thisItem.tipo. Bueno, thisItem es esta etiqueta
y punto tipo es el campo que me va a representar. Por lo tanto, si yo quito tipo y aquí pongo importe, aquí está, bueno, pues me va a aparecer el importe. Fijaros, ya me la ha cambiado en todas, ¿vale? La modificación que haga sobre esta primera etiqueta me la va a cambiar en todas porque tienen la misma estructura. ¿Qué más puedo hacer? Pues fijaros, por ejemplo, aquí le voy a cambiar el color. Le voy a poner un color verdecito y le voy a decir que quiero que sea negrita. Bueno, pues ya lo tengo. El importe le voy a decir que quiero que sea en un color rojo y también en negrita, porque es lo que más me importa. Bueno, pues también lo tengo. ¿Qué más puedo hacer? Imaginaros que quiero cambiar un poquito eh, la posición de las etiquetas. Esto lo dejo aquí. Bueno, pues lo voy a mover. Lo muevo y lo muevo. ¿Vale? Bueno, pues ya lo tengo. Si me voy aquí a vista preliminar, fijaros que ya lo hemos cambiado. ¿Vale? Bueno, ¿qué más puedo hacer? Fijaros, si yo me voy a la siguiente, si yo me voy a la siguiente pantalla, Detail Screen, pues aquí me aparecen los campos en un orden que él ha elegido. Entonces, imaginaros que yo lo quiero cambiar el orden, ¿vale? No quiero que me aparezca, quiero un orden un poquito más lógico. Quiero que primero me pida la fecha, luego el tipo, luego la categoría, lo quiero cambiar. Bueno, pues para ello voy a seleccionar todo el formulario. Selecciono todo el formulario, me voy a la derecha y en derecha voy a decir editar campos, dentro de la pestaña de propiedades, editar campos. Aquí me aparece todo el listado y yo lo que voy a hacer pues es cambiar el orden. Y para cambiar el orden simplemente selecciono y arrastro. Primero pongo la fecha, después pongo el tipo, categoría, descripción, importe y forma de pago. Y fijaros, ya me la ha cambiado, ¿vale? Ya lo tengo cambiado. Si yo quisiera cambiar cualquier detalle, bueno, pues igual lo podría hacer, ¿vale? Si me voy aquí, por ejemplo, y le cambio a la fecha el color, bueno, pues aquí lo podría hacer también igual que lo hemos hecho antes, ¿vale? ¿Y qué más? Fijaros, me voy aquí a Edit Screen y en Edit Screen yo aquí tengo, quiero cambiar también el orden, ¿vale? Voy a seleccionar toda la pantalla, le voy a decir editar campos y voy a poner el orden. Primero voy a poner la fecha, luego voy a poner el tipo, categoría, descripción, importe y forma de pago. Ya lo tengo cambiado el orden. Pero además, fijaros, yo quiero que, por ejemplo, aquí, como los datos que yo introduzca a través de este formulario lo voy a utilizar posteriormente en una base de datos y esa base de datos la vamos a utilizar en un siguiente vídeo para hacer un dashboard de control de finanzas personales, es interesante que determinados campos estén homogenizados, es decir, que en tipo aparezca siempre gasto e ingreso. No me aparezca gasto que se me vaya a una S o que se me vaya a un espacio. Entonces lo que quiero es limitarlo. Para ello lo que voy a hacer es insertar una lista de validación. ¿Vale? Le voy a decir que aquí quiero que me deje elegir solamente gasto e ingreso, aquí en categoría que me deje elegir solamente unas categorías, en forma de pago pues solamente que me deje elegir banco efectivo o tarjeta de crédito. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Pues fijaros, nos vamos a ir aquí otra vez a editar campos y en editar campos nos vamos a ir a tipo y en tipo le vamos a dar al desplegable y en el desplegable vamos a decir aquí valores permitidos. ¿Vale? Ya me la he puesto con un desplegable. Me voy a ir a categoría y en categoría lo mismo, lo voy aquí al desplegable y voy a decir valores permitidos y también me la ha cambiado. Y me voy a ir por último a forma de pago y en forma de pago lo mismo le voy a decir valores permitidos. Ahí está, ya lo tengo. Bueno, si me voy aquí a vista preliminar, fijaros que ya me la ha cambiado, lo único que tengo que hacer ahora es decirle qué valores son los que quiero que me deje elegir, ¿vale? Como cuando hacemos una lista de validación en Excel. Bueno, pues para ello lo que voy a hacer es irme aquí a tipo, avanzado, y le voy a decir que quiero desbloquear para cambiar propiedades, porque aparece bloqueado para que no se pueda modificar, ¿vale? Le voy a decir que quiero desbloquearlo. Y aquí tengo un campo que es Allowed Values, ¿vale? Que son los valores permitidos, lo que quiero que me deje introducir. Entonces esto de aquí lo voy a borrar y aquí voy a introducir los valores que yo quiera. Y los valores que yo quiero los tengo que introducir entre corchetes y cada valor entrecomillado, ¿vale? Entonces aquí le voy a decir gasto y cada valor separado por un punto y coma, ingreso. Cierro el corchete. Aquí está.
¿vale? Gasto e ingreso. Gasto entrecomillado, punto y coma, ingreso. Si quisiera introducir otro valor sería punto y coma, abro comillas, escribo el texto, cierro comillas, cierro corchete. Por lo tanto, si me voy aquí a vista preliminar, pues fijaros que ya lo tengo cambiado. ¿Qué más voy a hacer? Voy a cambiarlo también en categoría. En categoría son bastantes, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es irme a mi bloc de notas, que los tengo yo aquí ya seleccionado. Vale, me he ido a mi bloc de notas, me voy aquí, le voy a decir que quiero desbloquearlo, busco el campo de Allowed Values, borro esto de aquí y lo que voy a hacer va a ser pegar la lista, ¿vale? Aquí está. Alquiler, coche, colegio, comida, formación, gasolina, podéis incluir los campos que queráis. Entre corchetes, entrecomillado cada campo y separado por punto y coma, ¿vale? Y por último, la forma de pago, que lo mismo, me voy a ir aquí a avanzado, voy a decir desbloquear y aquí en Allowed Values, aquí lo inserto. Y fijaros, aquí está, ¿vale? Ya lo tengo, de manera que si me voy aquí, fijaros que aquí tengo gasto e ingreso, aquí tengo la diferente tipología y aquí tengo las tres formas de pago, ¿vale? Y no me va a dejar introducir cualquier otro valor en esos campos que acabo de crear. Bueno, ¿qué más puedo incluir así interesante, rápido, para no hacer el vídeo muy largo? Fijaros, aquí dentro de la pestaña de inicio tenemos la opción de tema, que son diferentes formas de diseños de la aplicación, ¿vale? Con un diseño que en teoría pues está comprobado que estéticamente pues queda ok, ¿vale? Fijaros, aquí tenemos por ejemplo agua marina, bueno, pues sería una opción, ¿vale? Podéis elegir el que queráis o lo podéis cambiar vosotros elemento por elemento yendo aquí a la propiedad que corresponde y modificándola, ¿vale? Yo me voy aquí y fijaros, voy a quitar esto, voy para atrás y fijaros, alquiler mes julio, bueno, pues así ha quedado más o menos bien. Bueno, lo cierro, aceptar. Bueno, pues ya tendría mi aplicación creada. Tengo mi aplicación, la he vinculado con una tabla de Excel. eh, puedo modificar los registros que ya tengo incluido, puedo borrarlos y puedo introducir nuevos. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Pues lo que voy a hacer va a ser guardarlo. Le voy a decir que quiero guardar, guardar, ¿vale? Y una vez que lo he guardado, me da la opción de compartirlo, ¿vale? Mientras que yo esté creándolo, lo único que tengo que hacer es guardar, guardar, guardar sin compartir. Una vez que tenga creada la primera versión, yo le puedo decir compartir. ¿Qué me va a hacer? Me va a pedir la dirección de correo de los usuarios con los cuales yo quiero compartir mi aplicación, ¿vale? Yo lo tengo aquí creado conmigo. Aquí tendría que introducir la dirección de correo. Una vez que introduzca la dirección de correo de alguien de mi organización, bueno, pues aquí me aparecería una pantalla en la que me dice, ¿le quieres dar permiso de copropietario? Si es así, lo que va a hacer es que va a poder modificar la aplicación. Si yo no le doy permiso de copropietario, pues únicamente le voy a dar permiso de uso, ¿vale? Le digo compartir, le llegará un correo y tendrá acceso a la aplicación. De manera que cuando entre en AppSource, se baje la aplicación de Power App y él entre en su aplicación, le va a aparecer una aplicación que se llama App Gastos de Familia, donde va a poder introducir información. Y eh, y la presentación que va a tener va a ser esta de aquí, ¿vale? Esto es lo que va a aparecer en su móvil. De manera que si él, por ejemplo, quiere introducir un nuevo registro, lo vamos a ver, vamos a introducir un registro, por ejemplo, el 1 de diciembre. Aceptar, tipo gasto, vamos a poner, por ejemplo, hipoteca, vamos a poner cuota número 1, el importe, por ejemplo, como es un gasto en negativo 1.200 y que está pagado por banco. Le digo aceptar y fijaros que me lo está actualizando. Ahora vamos a entrar en la base de datos y vamos a ver que me lo ha actualizado. Si yo aquí le digo en buscar y le digo, por ejemplo, hipoteca, pues aquí tenemos la hipoteca, ¿vale? Bueno, pues una vez que tengo esto, vale, me voy a ir a OneDrive
Y en OneDrive, fijaros, tengo vídeo 125, detalle de gastos, y me dice que se ha modificado hace unos segundos. Lo voy a abrir para verlo. Esta es la versión nube y aquí tengo toda la información. Y fijaros, aquí tengo la hipoteca, la cuota, y aquí me aparece una columna, ¿vale? Que es la columna que va a servir para unir cada uno de los registros con la aplicación. Por lo tanto, esta columna no se tiene que modificar bajo ningún concepto, es una columna que crea él automáticamente. Cada uno de los registros que nosotros vayamos creando se van a ir incorporando aquí. Si yo borro un registro desde la aplicación, va a desaparecer esta base de datos. Si inserto un registro, va a aparecer en la base de datos. Sí. Si lo modifico, se me va a modificar en la base de datos. Al igual que si yo modifico algo aquí, se me va a modificar en la app, ¿vale? Pero lo que nunca tenemos que modificar sería esto de aquí. Bueno, esta sería la versión de Excel de la nube, ¿vale? Si yo me voy a mi versión de escritorio, podemos saber que también se ha modificado, ¿vale? La tengo aquí. Y aquí está. Fijaros, hipoteca, cuota, que es el último movimiento que acabamos de crear, ¿vale? También tiene la misma columna que me va a servir para unir cada registro con la aplicación. Pues nada más, espero que os haya resultado de utilidad. Si es así, os agradecería que le dierais un like. Y en el próximo vídeo lo que haremos será conectar Power BI con nuestra base de datos y con la app. Es decir, lo que vamos a hacer es utilizar la app para introducir la información y modificarla y crear con Power BI un dashboard que nos va a servir para controlar nuestras finanzas personales. De manera que lo vamos a poder llevar en el móvil. Con una aplicación vamos a introducir los datos y modificarlos y con la otra aplicación lo que vamos a hacer es manejar nuestro dashboard y ver cómo van nuestras finanzas en cada momento. Pues nada más, espero veros por aquí próximamente y que tengáis buen día.